Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, aquí estamos ya con la primera revista de prensa de este 2022. Nos hemos tomado con bastante relajación el principio de año, porque bueno, no es como se piensa, es como se acaba básicamente. Y porque además en estos primeros días o primeras semanas del año, sobre todo, estoy centrado en poquito construir el espacio que me gustaría que vierais vosotros y que me gustaría disfrutar a mí desde aquí, ¿no? Desde donde lo hago. Básicamente, ya sabéis que aquí lo que queremos es un poco dar voz a las personas, a las asociaciones, a las entidades de todo tipo que intentan construir un mundo mejor, ¿no? Un mundo más socialmente justo, más ambientalmente sostenible, donde por supuesto defendemos movimientos, sobre todo el ecologismo, la defensa del medio ambiente, porque debemos defender nuestra única casa común, que es este pequeño y diminuto planeta. También defendemos mucho el feminismo porque no solamente nos alerta de las desigualdades de género que no deben mantenerse, sino que también el feminismo es una enseñanza contra las demás desigualdades que están todas muy bien relacionadas, las de género, por supuesto, con las sociales, con las de clase, con las desigualdades de todo tipo. Y bueno, básicamente aquí queremos hablar de todas estas cosas. También intentamos que esto vaya más allá de donde siempre están puestos los grandes focos, ¿no? Porque, bueno, uno vive en una gran ciudad, pero pasan cosas mucho más allá de las grandes ciudades y queremos que esto no sea un lugar donde se hable solo de lo que pasa en Madrid o en Barcelona, sino que este es un país lleno de talento donde pasan cosas muy buenas y muy positivas todos los días. Por supuesto, también defendemos mucho, bueno, pues los derechos sociales y los derechos humanos, porque digamos que eso pues es consustancial a todo lo que defendemos y es eje esencial. Bueno, vaya, veo que han hecho aquí un raid de la Rosa, colega. Pues muchas gracias por estar aquí. Os mando un saludo. Y bueno, esperemos que esto os gusta. La idea, hoy es una revista de prensa de noticias positivas, a veces también hacemos entrevistas, podéis comentar las noticias y también si queréis, por ejemplo, desde este chat también podéis colgar más noticias y las podemos comentar aquí, que no va a ser todo lo que yo diga, evidentemente. Pues muchas gracias por estar aquí, va dedicados a vosotras y a vosotros pues, esta primera revista de prensa positiva. Vamos a empezar ya y vamos a empezar con uno de nuestros mejores amigos del programa, la Asociación Vida Sana, que organiza Biocultura, que es la feria del sector ecológico de referencia a nivel aquí, a nivel nacional si queréis, y también a nivel europeo. Creo que es la segunda más importante de Europa después de la alemana. Así que estamos hablando de una feria muy poderosa. Y Vida Sana, la Asociación Vida Sana, además de organizar biocultura, hace un montón de cosas. Bueno, aquí podéis ver esta biocultura, pero también hace cosas para fomentar la agricultura ecológica, tiene un festival para la infancia como Mamaterra, promueve mucho el tema de la estética, el sector de la estética natural, de temas de, bueno, todo lo que es cosmética y tal, pero con sustancias naturales, ¿no? También la moda sostenible, también crean y llevan en España la versión española de la revista The Ecologist, que seguro que os suena. En fin, hacen muchas cosas, ¿no? Y bueno, en este caso, Vida Sana, a través del ecomensajero digital, se ha hecho eco de la nueva normativa de producción ecológica. Esto es un tema muy interesante porque ahora estamos con toda la polémica esta sobre el tema de las macrogranjas y todo este asunto. A mí cuando hay una movida de estas, de que temas que a los que nos interesan estas cuestiones, pues llevamos años con ellos y entran a saco políticos y medios de comunicación de todo pelaje, me da igual, que dicen cosas bastante, evidentemente, bajan mucho el nivel y dicen chorradas. A veces no voy a decir que todos dicen las mismas chorradas, evidentemente hay quien está en un camino más correcto que otro, pero aún así el fango que provoca, digamos, el ruido general hace que al final no se hable de lo verdaderamente importante y que haya mucho ruido, ¿no?
Entonces, para evitar el ruido, vamos a hablar de cosas interesantes, cosas muy interesantes, pues porque, por ejemplo, este año estaba previsto para el año pasado, pero en este año va a entrar en vigor una nueva normativa europea sobre producción ecológica. Que bueno, que la idea es que esto ayude a que cada vez el sector siga creciendo, el sector de consumo de alimentos bio. Esto es bastante importante. Estamos hablando de que somos, no sé si lo sabéis, el primer país de Europa en producción de alimentos ecológicos y creo que es el tercero o el cuarto del mundo, dependiendo de los estudios que miremos. O sea, somos un grande en este tema de la producción de alimentos ecológicos, no tanto del consumo, aunque ya estamos en el top 10, ¿vale? Somos los décimos, pero sí que estamos ahí en los primeros en Europa. Y bueno, es muy interesante porque la idea es que el 25% de la superficie agrícola total de nuestro país sea ecológica en 2030. Bueno, en Europa y en nuestro país, en todos los países, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y además es muy interesante porque el padre de este plan a nivel europeo es un español llamado Diego Ocanga, consejero principal de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Tiene mucha lógica que haya un español aquí metido a este nivel, a nivel europeo, diseñando un plan a nivel europeo, porque ya os digo que estamos hablando de que España es la primera potencia europea, nada más y nada menos, que esto no se dice cuando vemos estos debates y tal, sobre por ejemplo, ahora sobre el tema de las granjas, de las macrogranjas. Se dice muy poquito que somos los líderes europeos en nivel, tanto en agricultura como ganadería. Y bueno, esta nueva normativa lo que se quiere es que dé estabilidad al sector y que permita certificaciones, digamos, de grupo. ¿Esto qué quiere decir básicamente? La idea es que cada vez sea menos costoso para los pequeños agricultores y ganaderos producir ecológico, ¿de acuerdo? Y digamos que toda Europa se va a gestionar por los mismos criterios, da igual que sea una granja de gallinas ecológica de Galicia y otra de Polonia, la idea es que al menos haya unos criterios mínimos, luego ya digamos que por ejemplo uno dentro de estos criterios mínimos puede luego añadir criterios adicionales si quieren, pero al menos unos mínimos para todo el mundo. Esto va a dar una estabilidad normativa de larga duración y esto se piensa que va a provocar, pues ya os digo, que se adhiera mucha más gente a la iniciativa. Estamos hablando de que España cuenta, como os decía, con 2,44 millones de hectáreas, 2,44 millones de campos de fútbol, ¿vale? De producción ecológica. Por tanto, como os digo, los líderes a nivel europeo, cuartos a nivel mundial. El problema es el consumo, ¿vale? Pero estamos progresando en estas cuestiones y además este nuevo marco normativo va a animar todavía mucho más que sigamos creciendo porque va a dar más claridad, no solo que va a provocar que todo el mundo tenga las mismas reglas en Europa, sino que además va a mejorar, digamos, las condiciones en las que se producen los alimentos, la competencia entre los diferentes productores y los de otros países, por ejemplo, países que estén fuera de la Unión Europea o entre los propios países de la Unión Europea, y también va a prevenir la posibilidad de fraude. La noticia, por cierto, que recoge Vida Sana es originalmente de FEAGRO, ¿de acuerdo? Que es la división, digamos, dentro de F, la sección dedicada a agricultura. Y esto era solamente una pequeña, digamos, aperitivo. Ahora lo que quiero, porque sí, como os digo, cuando hay un debate, por ejemplo, como el de las macrogranjas, llega, digamos, a toda la población, el problema es que hablan políticos y periodistas que no tienen ni puñetera idea, hablando de todo un poco. Entonces, la idea es que sí, que sepamos un poquito y que escuchemos a voces que sí que saben de lo que hablan. Y en este sentido, a finales del mes de septiembre, yo entrevisté a David Sánchez, que es director de Food and Water Action Europe, o lo era porque estaba a punto de cambiar, iba a cambiar de destino, pero en ese momento estaba en esta ONG. Digamos que Food and Water Action Europe es la oficina europea de una ONG estadounidense que lucha por la calidad de lo que comemos y del agua, Food and Water, ¿no? Agua y comida y agua. Entonces, fue una entrevista un poco larga, no la voy a poner entera porque ya tenéis la entrevista entera en YouTube, pero sí que me parecía interesante dejar un pequeño extracto de alguien que sabe del tema, ¿vale? Que llevan años con ellos y que sabe de lo que se habla, que no es una cuestión política de la batalla política por un puñado de votos de turno. Y claro, eso es interesante, ¿no? Escuchar a quien sabe del asunto
yo creo que siempre es algo bueno, que está muy bien. Entonces, os vamos a dejar con unos pequeños minutos, ya os digo, solamente va a ser un pequeño extracto, para que, pues por lo menos, tengáis la posibilidad de escuchar a una voz autorizada. Que es el de la ganadería industrial, ¿no? Cada vez estamos viendo en el Estado español ha habido un boom de granjas de cerdos, ¿no? Todo para exportación a China. Es una burbuja especulativa en la que se están construyendo pues como unas granjas para unos 20.000 cerdos por semana durante los últimos 7 años. ¿Y esto qué pasa? Que todos estos animales tan concentrados, además de bienestar animal y otra problemática, generan tantos residuos, purines, ¿no? Que esto termina contaminando los acuíferos. Y tenemos cientos de pueblos en este país que no pueden beber agua del grifo porque está Sí, contaminado por los nitratos de origen ganadero. eso pasa mucho. Bueno, en el pueblo de mi familia, hace años yo de pequeño podía beber del grifo, ya no se puede beber del grifo. Y esto, seguro que mucha gente que esté viendo esto, seguro que o le ha pasado a ella o a otra persona cercana, porque en muchos pueblos de este país es algo habitual y yo creo que la gente lo sabe, pero no entiende por qué, o no se hacen una idea de por qué sucede algo así, de una manera, no sé si generalizada, pero desde luego frecuente. Y es que no, es bastante fuerte pensarlo, que es algo que no es un accidente, que es casi habitual. Sí, o sea, tenemos mucha problemática de contaminación de acuíferos, también por tema de abonos por agricultura industrial, ¿no? Abonos nitrogenados. Pero Mira el lo tema, de... Sí, perdón, no sé si vas a hablar de lo del Mar Menor, que es que está ahí. o sea, es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? De cómo hay una apuesta por la agricultura industrial, o también orientada a la exportación, y luego además la ganadería industrial, pues porque por Murcia también hay bastante ganadería industrial, ha terminado contaminando el mar menor hasta un punto en que está prácticamente muerto, ¿no? Y esto, bueno, lo vemos porque es de superficie, pero la gran problemática son los acuíferos cuando se contaminan, ¿no? Que esto se tarda mucho, mucho en regenerar. Y tenemos como de los pozos de agua de muchos pueblos del interior, ¿no? De las Castillas, de Aragón, de Cataluña, no se pueden utilizar ya. Y que esto te obligas a pueblos pequeños de 100, 200 habitantes a hacer otra cometida, a emprender obras, una depuradora, una desnitrificadora, a tener cisternas, camiones cisterna llegando a la plaza del pueblo para que la gente lo vaya llenando. O sea, es otra de estas industrias extractivas que se implantan en el medio rural, aprovechando un poco la excusa de la despoblación, ¿no? Y bajo la promesa de generar mucho empleo, tampoco crea tanto empleo, No. pero bueno, pues es una burbuja especulativa que termina contaminando la zona y dentro de unos años pues se irá a otro lado. ¿Y No, cómo se evita esto? bueno, pues con más normativa, porque a ver, hay muchas directivas que vigilan la calidad del agua, hay una específica sobre nitratos, falta vigilancia, faltan controles, falta un poco de valentía por parte de las administraciones para poner freno a la burbuja ganadera. Nosotros formamos parte, trabajamos con muchas plataformas vecinales por todo el estado, de estos pueblos, ¿no? Que se están viendo como con toda esta invasión de macrogranjas. Y lo que pedimos es una moratoria, es decir, que no se construya una granja más. Vamos a estudiar cuántas granjas podemos tener y de qué tipo, porque evidentemente no toda la ganadería es igual. No es lo mismo esta ganadería industrial de tener 2.000 o 3.000 cerdos encerrados en una nave a un ganadero en extensivo que donde las ovejas pastan o los cerdos están en una dehesa. Ver qué modelo de ganadería queremos y cuánto cabe en el territorio. Pero lo que no puede ser es que lo hagamos sin ningún tipo de control. Entonces, pues una moratoria estaría muy bien para empezar y reflexionar un poco hacia dónde encaminamos esto. Pero fíjate, la polémica que se produjo aquí hace no tanto, en este verano, con una campaña del Ministerio de Consumo que Mm. recomendaban no comer tanta carne y se lió bastante parda, también porque yo creo que fue un poco serpiente de verano. Pero si hablamos de algo que es simplemente recomendarte, algo que te recomienda cualquier doctor, cuando en realidad el problema, que suele pasar mucho con todo el tema de los problemas ecológicos, ¿no? Que cualquier mínimo avance que se ve como un mínimo avance se ve por ciertos sectores de la sociedad, no por todos, pero por ciertos sectores se ve como algo para echarse las manos a la cabeza. Es como cuando hay restricciones a la circulación en las grandes ciudades.
y hay gente que se indigna cuando tú hablas con cualquier experto ecologista y dice que eso sería la punta del iceberg, pues aquí también, ¿no? No se trata de una campaña para comer de forma más saludable, sino que es que el modelo agroindustrial es peligroso porque daña el agua, las fuentes de agua, porque, bueno, luego, si quieres, ahora entramos en el tema de qué pasa con la carne, con la calidad de la carne, con la salud humana, también con la salud animal, que también es importante, pero es que la salud humana, yo creo que puede entender todo el mundo, incluso las personas que no tienen esa empatía, ¿no? O sea, que es que si tuviéramos que hacer lo que hay que hacer, es que habría gente y sobre todo, principalmente, poderes económicos y mediáticos, sobre todo en este país, no sé si pasará en otros países en la misma medida, que vamos, que no sé si sería posible simplemente por el escándalo que montarían. Bueno, la verdad es que lo de la carne fue un ejemplo claro de esto que comentas, ¿no? Y también un poco de los lobbies, que a veces hablamos de lobbies en Bruselas, pero aquí a nivel del Estado español, el lobby de la carne, vamos, además de las marcas que conocemos, ¿no? Que pues el Pozo, Core en Campofrío, luego tenemos un montón de cárnicas que no conocemos y son las que distribuyen a supermercados que tienen mucho poder, ¿no? Mucho, mucho poder. Entonces, pues eso, algo que el ministro simplemente dijo, lo que dice cualquier informe científico, y de repente se monta un escándalo. Así es. En vez de, a ver, aquí tenemos, en el Estado español todavía este debate se está empezando y yo creo que, bueno, fue una serpiente de verano, pero la verdad es que se agradece que desde una instancia de un gobierno se empiecen a plantear estos debates, que son los debates de verdad de los que deberíamos estar hablando. ¿No? No tanto de algunas polémicas estériles que tenemos, ¿no? A nivel político, sino pues eso, de salud pública, de medio ambiente, de pues qué modelo de agricultura queremos, qué modelo de ganadería, cuánta carne, si es que podemos comer productos animales ¿no? En un planeta sostenible o no, ¿no? Este tipo de debates son los que realmente necesitamos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hubiera estado mejor una campaña un poco más continuada, pero bueno, también ayuda a agitar un poquito, ¿no? Y que todos empezamos a plantearnos, porque también el consumo de carne es una cosa muy personal, ¿no? Que nos toca Claro. toca muchos sentimientos, toca No, eso. y económico, porque es que hay otro tema, porque claro, realmente la alimentación de calidad, que no incluya solo carne, sino que sea variada y que no incluya pues alimentos basura, de estos que congelados y tal, de estos super procesados, son mucho más caros. Y Sí. eso es así. O sea, es que es el derecho a una alimentación sana, que entiendo que se trata de eso, no simplemente de comer guarrerías, sino de, porque tiene que ver mucho con la salud, toca muchos aspectos, porque toca el modelo agroindustrial y toca otras muchas cuestiones que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Sí, y sobre todo, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que, bueno, cuando planteamos que hay que comer menos carne, que las alternativas que demos no sean elitistas, porque es como Claro, dices tú. O sea, no podemos culpabilizar a nadie por comer carne cuando es más barato comprarte 3 kilos de pechuga de pollo que una lechuga ecológica, ¿no? En cualquier, por decir ecológica, no hace sí, falta, pero sí. en un mercado, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta ahí es regulación. Por eso, bueno, pues está bien que el Ministerio haga campañas de debate, información, pero lo que nos hace falta es regular porque eso es un fallo en el mercado. El hecho de que un producto que es más sano sea bastante más caro que un producto que contamina tanto como la carne industrial, eso es algo que hay que arreglar y eso se arregla con legislación y con políticas públicas. Entonces, bueno, pues las campañas de concienciación están bien, pero bueno, hay que utilizar el BOE también para este tipo de cosas. Vaya, pues esta entrevista, que como os digo fue de finales de septiembre, dice cosas muy interesantes, ¿no? Fijaros que el pollo famoso que se montó con el tema de lo de reducir el consumo de carne es bastante menor que el que se ha producido ahora a nivel político con el tema de las macrogranjas. Pero aquí se dicen cosas muy interesantes también en este sentido, porque claro, es cierto que no solamente se trata del debate, que está muy bien, sino que hay muchas aristas dentro de este debate. O sea, hay muchas cosas ahí que sí que es cierto que deben plantearse. O sea, estaría muy bien que este debate pues planteara, por ejemplo, lo que decía David Sánchez de por qué precisamente
lo sano es más caro, ¿no? O sea, directamente simplemente se acusa a quienes defienden con más o menos acierto pues un modelo de agricultura y ganadería, en este caso de ganadería, con la polémica de las macrogranjas. Más, pues bueno, quien defiende un modelo más sano, que por cierto es lo mismo que defiende el gobierno en documentos oficiales, y simplemente se le achaca que es elitista porque esto es más caro, pero es que a lo mejor es que se debería de afinar el debate y precisamente decir que es que ese es el problema. Y precisamente si hay personas que están en un gobierno, se debería de legislar en esta dirección, ¿no? En esta dirección de poner el mundo al derecho, ya que está al revés. Y en un mundo en el que está al revés, resulta que lo nocivo, lo peligroso, lo insano es mucho más barato y lo accesible, pues bueno, pues legislen. Es verdad que, claro, dice, legislar, si hacen una mínima cosa y se les echan encima, ¿sería posible que se legislara en serio para estas cuestiones? Bueno, se están dando pasos. El mismo Ministerio de Agricultura puso en marcha una campaña a favor de la alimentación ecológica. Como habéis visto en la noticia anterior, España está muy fuerte en el tema ecológico, pero a la hora de la verdad siguen siendo pasos muy pequeños, pero es verdad que a cada paso muy pequeñito, cada cosa muy pequeñita que se hace, pues se responde de una manera, bueno, histérica, ¿no? Que también decimos esto en la entrevista, ¿no? Esta excesiva virulencia de un debate, que es el debate que tiene que haber, por supuesto también lo decimos aquí en este pequeño extracto de la entrevista, que como digo está entera, podéis ver entera en YouTube, es el debate que tiene que ser, pero no en los términos en los que se está haciendo, porque al final es más importante eh, la agresividad y el ir a degüello contra el oponente político que las cuestiones de fondo, ¿no? Y siguiendo con las cuestiones de fondo, la última cuestión que vamos a abordar antes de cambiar de asunto, el tema de la contaminación. También se ha hablado en la entrevista, el tema bueno, de lo que pasa con el Mar Menor, ¿no? Porque tanto la agricultura como la ganadería intensivas, el modelo agroindustrial, digamos, más potente, es muy contaminante y tiene que ver con muchas de las cosas que suceden, como por ejemplo la contaminación del Mar Menor. En este caso es más agricultura que ganadería, pero vamos, también hay unos grandes problemas de nitratos por ejemplo, en Castilla y León, en muchos pueblos que están cerca de macrogranjas, se están organizando porque hay una gran contaminación de acuíferos, precisamente lo que hablábamos también en la entrevista, y bueno, el caso del Mar Menor tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no? Entonces hay una organización, una plataforma, ilpmarmenor.org, que bueno, básicamente están promoviendo precisamente una iniciativa legislativa popular para proteger el Mar Menor, incluso darle derechos, que es una cosa que pasa en otras legislaciones, en otras culturas legislativas, en las que, por ejemplo, en América Latina hay ríos o hay determinados ecosistemas que tienen derecho a ser protegidos si queréis, como, ¿no? Pues como un entorno que debe ser respetado. Simplemente hay que, bueno, alguien debe de representar al mar, al río, a lo que sea, para ejercer ese derecho del río a ser protegido, ¿no? Y bueno, la idea es un poco hacerlo aquí también, en la ilpmarmenor.org se habla de ello, aquí vemos la situación. Precisamente aquí habla en la web de que el Mar Menor se encuentra gravemente amenazado por un exceso de nutrientes en sus aguas a causa del impacto de la actividad agraria y la presión urbanística. No nos olvidemos de que estamos hablando de Murcia. Y bueno, algunos datos. 300.000 toneladas de nitratos acumuladas en el acuífero del campo de Cartagena por este modelo agroindustrial, ¿vale? Esto provocó, por ejemplo, que el 85% de la vegetación marina del Mar Menor desapareció en el año 2016, el 60% de los cultivos, o si queréis, los cultivos ocupan, mejor dicho, el 60% de los 3 primeros kilómetros de franja del litoral, el 25% del regadío en el campo de Cartagena es irregular, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución que plantean? Porque ya sabéis que noticias positivas no significa noticias buenas o amables, ¿no? Queremos mejorar el mundo, eso significa reconocer
que hay cosas que hacer para mejorar el mundo porque hay problemas, ¿vale? Y una solución, en este caso, es dotar de personalidad jurídica al mar menor, ¿vale? A través de una ley que ha salido de una iniciativa popular, por eso es una ILP, Iniciativa de Legislativa Popular, ILP es, sí, Iniciativa Legislativa Popular. Esto es una ley, pero que en lugar de presentarlo un grupo en el Congreso, como se suele hacer, pues si nos juntamos como plataforma de ciudadanos y pedimos firmas y conseguimos muchísimas firmas, no sé si son 500.000 firmas, creo que eran 500.000 firmas, pues se puede llegar a presentar una ley en el Congreso. Luego, evidentemente, esa ley no significa que se vaya a aprobar. Es como cuando tú eres un partido político y presentas una ley. Luego llega al Congreso y esa ley se puede aprobar o no, ¿no? Pero bueno, han conseguido, creo que eran, no sé si eran 500.000 firmas, lo voy a mirar a ver. Un momentito. Mar menor. Creo que eran 500.000. Sí, más de 500.000 firmas, exacto. Esto tiene tela, ¿eh? Poneros a pedir firmas con unos colegas y conseguir 500.000 firmas, ¿no? Lo que tiene muchas narices es que luego algo con tanto respaldo popular y que no es difícil, si tú consigues 500.000 firmas, es posible que la gente que apoya eso pues sea muchísima más, evidentemente, pues que eso puede ser que no llegue o que no se apruebe. Bueno, aquí están 500.000 firmas en 9 meses, además que hay plazo. ¿Dónde están ahora mismo este proyecto? Bueno, ahora se están comprobando la validez de las firmas, es el momento en el que están y una vez que se compruebe, pues el Pleno del Congreso deberá considerar si se sigue con el proceso de tramitación o la rechaza. Precisamente una de las cosas buenas de que haya debates como el de las macrogranjas es que de rebote puede servir a iniciativas como esta, porque se le va a pedir que demuestren que van en serio a los grupos políticos que van, por ejemplo, con estas cuestiones. Es verdad que aquí, bueno, parece que una parte del gobierno, la de Unidas Podemos, podría ser más favorable. Habría que ver qué hace el Partido Socialista, por ejemplo, cuando lleguen este tipo de cuestiones, que precisamente detrás de ellas está la crítica al modelo agroindustrial, ¿no? Que les cuesta criticar. En fin, ojalá esta ley sea realidad y simplemente, aquí vamos a acabar un poco este tema, simplemente quería daros unas pinceladas, luego ya si queréis investigarlo más, ahí lo tenéis, para que veáis que detrás de estos debates que lamentablemente se enfangan cuando llegan al gran público, ese es el problema, pero la parte buena es que es una oportunidad para que desde otros espacios, otras voces y otros colectivos, pues se hable de cuestiones importantes como estas, ¿no? Y ahí están colectivos como el de la ILP Mar Menor o como David Sánchez en Food and Water Action Europe para hablar de lo verdaderamente importante en este tema. Vamos a cambiar de asunto y ahora vamos a hablar de una noticia que en este caso es obra de Climática. Ya sabéis que Climática es el espacio especialista en las cuestiones de crisis climática y soluciones a la crisis climática de la marea. Que es verdad que el cambio climático pues no parece un tema precisamente positivo, pero sí que suceden cosas positivas alrededor del cambio climático. Y aquí hay una que es muy interesante. Las élites mundiales, dice esta noticia, consideran que la crisis climática es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Esto es muy interesante porque significa en primer lugar que ya el discurso negacionista no tiene cabida. Sí que es verdad que las voces más expertas en este tema dicen que el problema ya no es tanto el negacionismo, que ya es imposible, sino el retardismo, que es casi peor, y el retardismo de retardar consiste básicamente en que ya no se niega el cambio climático, pero digamos, a pesar de que se acepta el problema, pues digamos, ahora consiste digamos, el escollo en que en lugar de actuar de forma seria contra el mismo, se retrasa la puesta en marcha
o si queréis, se hacen anuncios muy rimbombantes diciendo que se van a hacer cosas, pero bueno, se hacen anuncios porque queda muy bien hacer anuncios, queda como que nos lo tomamos en serio, pero los anuncios van muy por delante de la acción real, o a lo mejor el problema es que en lugar de tomarse las medidas que se tendrían que tomar, se toman otras medidas o se apunta a cuestiones laterales, digámoslo así, para no afrontar el verdadero problema, que habría que empezar evidentemente reduciendo, o si queréis, reduciendo muy progresivamente, pero de forma muy intensiva hasta eliminar en muy pocos años el uso de combustibles fósiles, ¿no? En fin, lo importante, como os digo, es que la percepción mundial de la ciudadanía, de las élites mundiales también, por supuesto, pero de todo el mundo, está ya muy claro el problema. De hecho, como os digo, la crisis climática ya es la principal amenaza a la que se enfrenta la humanidad, según un estudio, el estudio de percepción de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial, que es donde se reúnen, digámoslo así, los países más ricos, la reunión del Foro de Davos, donde la gente que realmente manda, gobiernos y empresas, se reúnen y hablan de lo que quieren hacer con nosotros y nosotras. Un 84% de las personas encuestadas en este estudio de percepción de riesgos globales, estamos hablando que sobre todo se encuesta y se pregunta a especialistas en riesgos y líderes mundiales de empresas, gobiernos y sociedad civil, que también hay ONGs en esto, pero menos. Pues bueno, están preocupadas por el planeta, un 84% de estas personas. De hecho, lo que no es la pandemia, ni la deuda, ni la erosión de la cohesión social lo que más les inquieta, sino, como os digo, el tema de, sobre todo, la crisis climática. Y además, de aquí a 2 años, mirando, digamos, a corto plazo, lo que más les preocupa son los eventos extremos, por ejemplo, pues no sé, los grandes incendios, los grandes temporales climáticos, ¿no? De hecho, si queréis, toda esta movida que está viendo ahora con la gente que dice que si va a haber otra Filomena u otro evento extremo de este tipo, por este chavalito que predice el tema del tiempo con lo de las cabañuelas y tal, más allá de que en sí es un poco chorra la noticia o un poco un bulo o algo así curioso pero alimentado, si los medios de comunicación alimentan estas noticias con tan poco sólidas, es porque saben que va a tener audiencia. Y si tiene audiencia y saben que va a dar muchos clics este rollo, es porque saben también que hay mucha gente inquieta por el asunto, inquieta por los eventos extremos climáticos, ¿no? Entonces, eso está ahí, esa preocupación está ahí y desde luego cada vez va a ir a más porque va a haber cada vez más eventos extremos. Eso no significa que vaya a haber una Filomena este año. A lo mejor hay otra cosa, a lo mejor lo que tenemos es un pedazo de, yo qué sé, de ola de calor enorme este verano o unos incendios brutales, yo qué sé, mil cosas, ¿no? O sea, que cada vez vaya a haber más eventos extremos no significa que vaya a haber una Filomena todos los años, pero sí que va a haber, sea uno u otro tipo de evento extremo, cada vez va a haberlos más, eso está claro, ¿no? Yo, pues si fue, vamos, en el caso de España estaría más preocupado por olas de calor y por sequías que por filomenas, la verdad. Filomena me preocuparía más o filomena o similar si viviera en el norte de Europa. En fin, eventos extremos, lo que más preocupa a corto plazo. A medio plazo, entre 2 y 5 años, el miedo a fracasar a la hora de hacer frente a la crisis climática es el principal riesgo para los encuestados, seguido de los eventos extremos, de estas inundaciones, huracanes, incendios. Y en el noveno puesto, que no está mal, aparece la pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad como una de las principales amenazas para la humanidad. Hablar de pérdida, de que se pierde la biodiversidad, esto ya es gente, esto significa que ya hay una inquietud bastante importante y que se está, bueno, pues que está en el sentir y la inquietud de mucha gente lo que está pasando con el planeta y con nuestros ecosistemas, ¿no? Y nuestros hábitats. Y bueno, y siguiendo con este estudio, en la próxima década las 5 principales amenazas son medioambientales para los preguntados en esta encuesta. De hecho, digamos que la principal amenaza, si hablamos de la próxima década, también es el fracaso de la acción climática, que en este sentido han respondido el 42% de los encuestados,
Después van eventos extremos, pérdida de biodiversidad, la crisis de recursos naturales y daños ambientales humanos. Está claro, ¿no? ¿Por dónde soplan los nuevos tiempos? Bueno, aún así es muy interesante porque también se ha preguntado, claro, en este foro mundial, foro económico mundial, también han respondido los españoles, los líderes españoles de empresas, sociedad civil, políticos, etcétera, que van a estar en este foro. Y en el caso de los líderes españoles, las principales amenazas son el empleo y la crisis demográfica, el estancamiento económico y una posible crisis de deuda. Es decir, España va a lo suyo. Bueno. Luego, muy interesante, y una conclusión de este informe es que el coste de no actuar ante la crisis climática es mucho mayor, y así lo perciben los preguntados, que el de actuar, que el coste que tendría actuar para mitigar y adaptarse a los efectos del calentamiento global. Así también lo ve el presidente del Foro Económico Mundial, que dice que el planeta está en llamas. Esto de que nuestra casa está en llamas es una metáfora bastante usada y que bueno, pues que hay que lidiar con eso, ¿no? Y muy interesante porque bueno, la élite mundial, los que hace no tantos años negaban el cambio climático, dicen ahora que la transición hacia emisiones netas cero para 2050 debe producirse, aunque va a ser desordenada, dadas las complejidades del cambio tecnológico, económico, social a gran escala y la naturaleza insuficiente de los compromisos actuales. Aquí va un poco también lo que os decía yo, ¿no? Ya no pueden negar el cambio climático, pero ahora el discurso, digamos, es retardista. No lo negamos, pero decimos, hay que hacerlo, esto es un problema, pero es muy complejo, hay que ir, es verdad que son insuficientes las cuestiones, pero claro, es que no va a ser fácil. Ese es el problema de ahora, ¿no? Sí que dice además, y que estos mensajes lleguen desde la élite mundial, es curioso, dicen que hay que abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo insisten en que el abandono de las industrias intensivas en carbono va a desencadenar la volatilidad económica, va a provocar desempleo y va a aumentar las tensiones sociales y geopolíticas. Claro, esto también va a pasar si no hacemos nada. Un mundo con cada vez más eventos extremos, pues también va a ser cada vez más volátil, va con más desempleo, con más tensiones. Por cierto, ya hay muchos conflictos geopolíticos en los cuales el calentamiento global, el cambio climático, ha tenido una gran repercusión. Por ejemplo, en los conflictos de Siria, se sabe que mucho del malestar que provocó el estallido tiene que ver con el agravamiento, por ejemplo, de las sequías, malas cosechas, hambrunas. Con lo cual, esto que dicen las élites retardistas del cambio climático se va a provocar sí o sí. Pero aparte de esos problemas que va a llegar, aparte podemos tener un medio ambiente mejor o peor, ¿vale? Eso está claro. En fin, la plutocracia poco a poco empieza a entender. Es verdad que todavía les va a costar tomar medidas y ojalá, bueno, las tomen y tal, pero que sepáis que esto no va a ser tan sencillo. Bueno, vamos a seguir con esto. Un momentito que vamos a ver, aquí, me he enseñado una cosa. Siguiente tema aquí en fverde.com. La EFSA propone una rebaja considerable en la ingesta diaria de bisfenol A. ¿Qué es la EFSA? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Qué es el bisfenol A? El bisfenol A es una sustancia química artificial que está en muchas cosas, en plásticos, en muchos objetos de la vida cotidiana que están en tu casa. Por ejemplo, las latas de conservas, la película esta que hay cuando abrís la lata, esa película que hay debajo de la tapa es puro bisfenol A. Y ya digo, también está en muchos plásticos. Entonces, ¿qué ha dicho la EFSA? Que nos hemos equivocado y que los niveles que consideramos tolerables al bisfenol A, que es un disruptor endocrino, es decir, a veces actúa en nuestro cuerpo como si fuera una hormona artificial y provoca todo tipo de problemas de salud, ¿de acuerdo? Pues que sé. Pues los disruptores endocrinos están asociados a malformaciones, a esterilidad, a distintos tipos de cáncer, a un montón de cuestiones que al final acabamos padeciendo, ¿no? Y resulta
que esta sustancia, como os digo, pues se van a reducir mucho los niveles a los que podemos ser expuestos, o sea, digamos, la cantidad de bisfenol A que puede estar en un producto se va a rebajar muchísimo. Tanto es así que la iniciativa Hogar sin Tóxicos, que dirige el periodista y escritor y amigo mío Carlos de Prada, todo un premio Global 500 de la ONU y Premio Nacional de Medio Ambiente, han calificado en un comunicado esta rebaja del nivel de bisfenol A de un escándalo, porque claro, esto significa que durante muchos años la EFSA ha mantenido muchísimo tiempo, ha dejado que hubiera mucho tiempo estos niveles muy altos, cuando ya desde mucho antes de 2013 ya existía muchísima literatura científica que hablaba de los efectos negativos del bisfenol A en las personas. O sea que desde hace como 10 años o más, ¿vale? O más, si queréis, ya se sabía que el bisfenol A en cantidades mucho menores a las aprobadas, a las consentidas, tenía efectos negativos. De hecho, a ver, aquí está. Antes de 2015, la Organización Europea dice, Hogares sin Tóxicos, que califica de barbaridad que antes de este año 2015 EFSA considerara seguro exponerse a concentraciones que son 1.250.000 veces superiores a la que ahora nos dice como seguras, ¿vale? Ya que el bisfenol A precisamente es uno de los contaminantes hormonales más estudiados, incluso en muy bajas cantidades, con efectos potencialmente dañinos sobre el embarazo y la reproducción, el desarrollo del cerebro, la salud de las glándulas mamarias y el metabolismo, entre otros. De hecho, el uso de este disruptor endocrino, ya os digo, de esta hormona artificial que actúa como si fuera una hormona en nuestro cuerpo, pero una hormona artificial que no tendría que estar ahí, pues como digo, su uso ya está prohibido en toda la Unión Europea en biberones y envases alimentarios para niños de hasta 3 años, aunque sigue presente en materiales como el plástico policarbonato utilizado para la fabricación de tazas y botellas de agua reciclables, o las resinas epoxi que recubren el interior de algunas latas de comida o bebida. Lo que os decía, ¿no? De las latas de... Esta noticia de Fe Verde ya nos sirve precisamente para volver a recordaros un poco la web. Digo un poco porque ya he hablado antes de ella, hogarsintóxicos.org. Esto es muy interesante porque en Hogar Sin Tóxicos podéis encontrar un montón de información sobre estas sustancias. Aquí habla, por ejemplo, del tema del bisfenol A. Aquí podéis ver un poco de investigación, pues todo lo que, por ejemplo, la relación del bisfenol A con la diabetes 2, alteraciones inmunológicas, efectos en la tiroides, obesidad, problemas de fertilidad, feminismo, poliquistosis ovárica, anomalías cromosómicas en los fetos, etc. También podéis ver en qué productos está. Y sobre todo muy interesante de Hogar Sin Tóxicos, ya os digo, noticias positivas, no rehuimos hablar del problema, pero siempre buscando una solución. Pues en Hogar Sin Tóxicos no solo podemos ver qué sustancias debemos evitar, dónde están estas sustancias, qué efectos provocan, sino también podemos ver dónde están esos venenos efectivamente dentro de la casa, aire, alimentos, higiene personal. Navegando por cada uno de estos apartados podemos ver qué productos tóxicos hay en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, qué nos podemos encontrar en los alimentos. Por ejemplo, dioxinas, hexaclorobenceno, PCBs, etcétera. Todas estas cuestiones, residuos de pesticidas, todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alimentos. Y también soluciones, cómo desintoxicar el hogar, ¿no? Por ejemplo, con aislamientos sanos, alimentación ecológica, alfombras y moquetas limpias, aguas sin tóxicos, todas estas cuestiones. Con lo cual es muy interesante. Y no se me olvide una cosa que me dijo a mí el propio Carlos de Prada. Cuando hablamos de umbrales permitidos de sustancias tóxicas en todo tipo de productos y alimentos, siempre se coge una sustancia, ¿no? El nivel permitido de bisfenol A, yo que sé, o de resinas epoxi o de lo que sea. Pero claro, nunca tú ingieres solo una sustancia tóxica a la vez, porque en todos los productos y en los alimentos y en muchas cosas que consumimos es posible que te encuentres decenas de esas sustancias. Y hay una cosa que se llama efecto cóctel, porque no es lo mismo una sustancia tóxica
dentro de tu cuerpo que varias sustancias tóxicas entrando a la vez e interaccionando entre ellas dentro de tu cuerpo que provocan otros efectos adicionales. Con lo cual la toxicología oficial va muy por detrás, ¿no? Y esto lo dice Carlos de Prada, no porque lo diga él, sino porque lo dicen muchísimos estudios científicos, porque está todo el día esta persona analizando y estudiando estudios científicos de todo el mundo. Y esto es así, y pronto habrá un libro sobre ello de Carlos, porque evidentemente hay que cambiar la toxicología oficial. Ya que hablamos de ciencia, vamos a hablar de ciencia en esta cuestión, porque es necesario, porque no nos protegen actualmente en este ámbito, y si no cambia la toxicología, pues eso, vamos a estar indefensos y se van a seguir provocando enfermedades derivadas de esta falta de protección de quienes deberían protegernos, ¿no? Deberían protegernos estas autoridades públicas, ¿no? Está claro, ¿no? Vale. Pues vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a efeminista.com, vamos a hablar de Patriarcado, el organismo nocivo, que es un documental que busca la raíz de la violencia machista. ¿Por qué es tan importante esto? Alguna vez hemos hablado de este asunto, por ejemplo, cuando entrevisté a Pamela Palenciano. Hace décadas la información sobre violencia de género directamente no existía, o era algo que se veía como algo que ocurría dentro de la pareja, ¿no? Algo íntimo, no era un problema social, era algo privado. Y es más, si una mujer iba a la policía y, por ejemplo, denunciaba esto, pues podría toparse con que se rieran de ella, incluso dijeran que algo habría hecho. Y eso era así, ¿no? Después, en los años, casi ya sí que os diría que la violencia de género empezó a abordarse más en serio casi en el siglo XXI. Y empezó a salir más a los medios de comunicación, la ley de violencia de género, leyes de igualdad del gobierno de Zapatero, que ya estamos hablando del siglo XXI. Y en los medios de comunicación también se empieza a hablar de este problema, pero se empieza a hablar de este problema, si queréis, como información de sucesos. No se explicaba por qué tantos hombres matan a mujeres, ¿no? Simplemente información de sucesos. Ahora, por fin, desde un tiempo a esta parte, se empieza a explicar por qué hay un entorno social y cultural que facilita que haya violencia contra las mujeres. Eso no significa, lo digo para las personas que tienen poca capacidad crítica y que se ofenden antes de pensar, eso no significa que todos los hombres seamos potencialmente maltratadores o violentos, pero sí significa que hay un entorno social y cultural que de alguna manera hace que las mujeres estén desprotegidas, y que de alguna manera esa situación de superioridad social y cultural del hombre sobre la mujer, eso que se llama patriarcado, pues de alguna manera es crea un ecosistema, un entorno que favorece que esto se produzca y que la mujer esté todavía a día de hoy indefensa y en situación de inferioridad. Entonces, cuando estás en situación de inferioridad, es más fácil que seas agredido, ¿no? Y que porque la persona que pueda agredir, que puede ser violenta, puede decir no serlo, pero desde luego si lo tienes más fácil, pues puedes hacerlo. Y más cuando hablamos de hombres que a lo mejor han sido dejados por su pareja o tienen miedo a ser dejados, ¿no? Pues ante las amenazas, ante la amenaza de perder a tu pareja o que directamente tu pareja te rechaza, en un entorno patriarcal que te dice que la mujer es tuya, es tu propiedad, es evidente que eso puede provocar agresiones, ¿no? Pues bueno, entender eso que se llama patriarcado, que al fin y al cabo es esa situación social y cultural, histórica, política de superioridad del hombre sobre la mujer, debe entenderse para poder luchar contra él. Dicen los autores de este documental que basta con girar la cabeza de izquierda y derecha para encontrarse casos de mujeres que han sufrido violencia machista. Es muy sencillo, pregunta en tu entorno. Es que es casi seguro que casi todas las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. A lo mejor no todas las han violado, las han agredido, pero a muchas han sentido en algún momento acosadas o violentadas o perseguidas o las han llamado putas, simplemente. Entonces, por supuesto que existe este problema. Y así lo dicen, ¿no? Que girando simplemente la cabeza te encuentras mujeres que han sufrido violencia machista. Así lo dicen los autores de este documental, Teresa Soler y Albert Sanfeliu,
Que bueno, así lo pudieron comprobar cuando pusieron en marcha este documental, Patriarcado, el organismo nocivo, que es esta indagación en las raíces de la violencia de género, para avanzar entre todos, dicen. Y bueno, este documental cuenta el testimonio de 4 víctimas que encontraron simplemente preguntando en su entorno. No tuvieron que irse muy lejos, ¿no? Es demoledor, dicen, te das cuenta de que desconoces la realidad que nos rodea en cuanto a la violencia machista. Es un documental que, bueno, que aborda la violencia machista a través de la mirada de estas 4 mujeres, pero también desde aparece, digamos, los estudiantes, un grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años que también plantean sus dudas en materias, por ejemplo, de deseo, amor o educación sexual. También interviene la doctora en filosofía Ana de Miguel, la catedrática en psicología Carmen Delgado, el sociólogo y sexólogo Eric Pescador, una catedrática en sociología como Marina Subirats, médico Miguel Lorente. Bueno, Miguel Lorente también estuvo en no sé qué entidad sobre que era delegado de prevención de violencia de género o algo así se llamaba, o delegado contra la violencia de género, Miguel Lorente, también en tiempos del gobierno de Zapatero. Bueno, una psicóloga, digamos que un montón de gente y desde luego es bastante interesante, es muy potente. Este documental está producido por Pandora Box TV y tiene previsto su estreno en este primer semestre del año en Valencia, Girona, Barcelona, Madrid y Zaragoza. ¿Y qué os parece si vemos este pequeño vídeo de 2 minutos de feminista para que nos lo cuenten sus protagonistas? Para ello también vamos a dar aquí el audio y que nos lo cuenten ellos mismos. Bueno, pues Patriarcado, el organismo nocivo es un documental que ante todo pretende ser una herramienta que nos ayude a comprender, que nos ayude a aprender y también que nos ayude a desaprender, porque al respecto del tema del patriarcado, desde donde lo abordamos nosotros, creo que hemos aprendido cosas que no eran y entonces el afán de Alberi y mío ha sido intentar ir a buscar esos lugares, esas trampas, intentar desaprender para realmente comprender cuál es el origen de esta lacra. Mira, a nivel personal, yo pienso que es muy difícil entender aquello que no se ha experimentado, ¿no? Lo puedes entender a nivel intelectual o a nivel cognitivo, pero si no lo vives, eres incapaz de percibir esas emociones. Y creo que eso es lo que ocurre con la violencia machista. Y en mi caso, como masculino, no solo no es difícil entender aquello que no has vivido, sino que formas parte del género que violenta, pega, asesina y genera una violencia. Con lo cual a veces, pues claro, te genera, en mi caso, un punto de desafección hacia mi género muy fuerte. Profundizamos, nos acercamos, nos aproximamos al patriarcado desde el porno, como comentábamos antes, desde la violencia que han recibido, la violencia machista que siguen recibiendo las mujeres a través de los 4 testimonios de mujeres que vamos a enfocar de una manera muy distinta como se enfocan normalmente a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Son unas mujeres que nos van a compartir su experiencia, pero ya reflexionada. Es decir, ya ha pasado un tiempo desde que ya no están con su agresor. Y el otro punto fundamental que abarcamos es el de la educación en su concepción más amplia y la educación sexual en su ámbito más específico y más concreto. Bueno, pues muy interesante. Es cierto lo que dice aquí uno de el autor del documental, el chico Albert Sanfeliu, que a los que tenemos, digamos, la sensibilidad de querer acabar con el patriarcado, es verdad que podemos tener empatía de quienes sufren violencia, pero no es lo mismo tener empatía que sentirte amenazado. Quiero decir, yo no he sentido cuando voy por la calle, yo no he tenido miedo a que me mire una tía y me viole. Cuando he ido, por ejemplo, por un callejón oscuro a las 2 de la mañana volviendo de tomarme algo. Yo no sé qué es sentir eso, ¿no? Pero estoy seguro que el 99% de las mujeres sí, ¿no? Esto por un caso de violencia
evidentemente, que es violencia, pero que no es que te violen o te maten, pero quiero decir que partiendo de esa base, ese es el inicio del miedo, ¿no? Porque claro, una mujer cuando va sola por la calle, claro, lo más normal es que no pase nada, pero está sola, está desprotegida y un tío que no conoce nada y que es más fuerte que tú y te puede violar, te está mirando. Mm, claro, a lo mejor luego no pasa nada, pero y mientras tanto, ese miedo de mientras tanto, pues yo no sé lo que es eso, es evidente que no podemos saber lo que es sentir ese miedo y sentirlo, me imagino, como algo cotidiano, habitual, ¿no? Algo que sé que seguramente las mujeres sienten, si no todo el día que van por la calle, muchas veces, ¿no? De forma, pues eso, habitual, ¿no? Entonces, solo nos queda abrir la mente, escucharlas, tomar conciencia del asunto y arremangarse, deconstruirse, y esa deconstrucción se hace sobre todo, no solamente a nivel intelectual, sino también precisamente preguntando y desde la empatía, ¿no? Yo creo que la empatía es una opinión, la mejor puerta de entrada para los hombres hacia el feminismo es la empatía hacia la violencia y las situaciones de inferioridad, ¿no?, que sufren las mujeres en general. Y vamos a terminar con otra noticia en el ámbito feminista, en este caso de ella, el diario, es periódico, pero aquí es su web, diario de ella, diario vasco, sobre la localidad de Arrigorriaga, que ha diseñado un calendario feminista. Básicamente es un calendario que va a conmemorar, pues digamos, hitos en los que las mujeres han unido sus fuerzas para recordar, bueno, pues que están ahí luchando y que quieren, bueno, pues espacios con nombres de mujer que sean valoradas y que se reconozca y se respete en todos los ámbitos, ¿no? Este calendario pues pone especial énfasis en las fechas representativas para el movimiento feminista y a favor de la igualdad, que es lo mismo, y que aparecen señaladas en su correspondiente mes con el número del día en un color morado intenso. Por ejemplo, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 8 de marzo, qué decir, la lucha es el día de todas las mujeres, de las luchas de las mujeres por conquistar sus derechos y exigiendo que se hagan realidad. El 26 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, también muy importante, básicamente porque, bueno, además es que todos, como decimos en noticias positivas, lo repito mucho y lo seguiré haciendo, ¿no? El feminismo te hace entender las otras desigualdades, y también hay desigualdades y discriminación por la cuestión de la identidad sexual, ¿verdad? El 17 de mayo también con el mismo tema, Día contra la homofobia, bifobia y transfobia. 28 de mayo, Día de la Salud de las Mujeres. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBQ. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, porque sí, eso sigue pasando, explotación sexual de mujeres, pero también de niñas y niños en este siglo XXI. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, también muy importante porque, no sé, también supongo que a nivel nacional, pero en todo el mundo las mujeres son fundamentales en el medio rural. Por ejemplo, en África son las sostenedoras de las familias en el entorno rural. Eso, hay un montón de artículos sobre el tema. Son ellas las sostenedoras del hogar también, porque sobre todo en muchos países africanos, donde sigue habiendo muchos conflictos, pues las que más se suelen quedar en casa son las mujeres, y son las, os digo, son las que sostienen básicamente el entorno, porque los hombres pues muchas veces o están intentando llegar a Europa para llevar dinero a sus familias, o están en una guerra, o mil historias, ¿no? En fin, y el último día que se recuerda, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, este calendario ya está disponible, es un calendario ilustrado con imágenes y fotografías de diferentes eventos, concentraciones y marchas que tienen lugar en Arrigorriaga para dar visibilidad y conmemorar estas fechas. Y como os digo, la población ya puede recoger estos almanaques en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, en la Casa de Cultura Edurne Garitazelaya, creo que lo he dicho bien, Garitazelaya, sí, y también en el Centro Sociocultural Abus. Y bueno,
pues ya estamos terminando este primer programa del año. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias De La Rosa por el raid. La verdad es que es un tío muy majo, de todo corazón y aparte es entretenido. Yo a veces le veo también a De La Rosa. Es verdad que los videojuegos me gustan, no soy muy videojueguero y a veces me gusta más verlos que jugar. Y bueno, él, aparte de eso, a veces habla de cosas interesantes también. Es un tío muy majete y hace concursos también muy chulos que se pueden, bueno, se pueden ganar cosas. Alguna vez hemos participado con escasa suerte. No se puede tener todo en la vida. Soy afortunado en otras cuestiones, pero no me toca la lotería ni gano estos concursos. Pero bueno, yo lo recomiendo porque no todo van a ser cuestiones sesudas como las de noticias positivas, también que a veces hay que relajarse con otras cuestiones que están bien y que son necesarias, hay que tener un equilibrio y De La Rosa pues merece mucho la pena. Así que bueno, acabamos aquí el programa. Si te ha gustado, pues dale like o suscríbete, dependiendo de si nos ves por, bueno, por Twitch o por YouTube o por iVoox. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Como siempre te digo, bueno, que la vida te regale noticias positivas todo el rato y hasta la semana que viene. Chao.